La canción tocada por el Espíritu Santo llena la casa y transforma corazones en la madrugada. Ana despertó en medio de la oscuridad. La frialdad de la madrugada se colaba por las rendijas de su pequeña casa, y ella, con el corazón pesado, trató de buscar consuelo en la oración. Su esposo había partido a un mundo celestial, y con él se llevó la risa, la luz, el calor de su hogar. Dios susurró en medio del silencio. ¿Dónde estás? ¿Por qué me has dejado en este desierto? Fue en ese instante cuando la duda le ahogaba el alma, que algo extraordinario comenzó a suceder. Una melodía suave y celestial llenó el aire, como si el mismo Espíritu Santo estuviera tocando un arpa dorada en el cielo. Ana se quedó paralizada, los ojos abiertos de par en par, sintiendo una paz que hacía tiempo había abandonado su corazón. La música la envolvía, y en esa atmósfera de luz y esperanza, los recuerdos de su amado comenzaron a revolotear como mariposas en su mente. Recuerdos de risas compartidas, de bailes en la cocina, de oraciones juntos. Todo parecía cobrar vida en esa melodía. Es un milagro, pensó. Y en ese momento de conexión divina, algo cambió. Se sintió renovada, como si un nuevo propósito estuviera emergiendo desde su interior. Debo compartir esto, se dijo con una voz interior firme. Pero las dudas comenzaron a asediarla. ¿Qué dirán los demás de mí? ¿No verán mi dolor como debilidad? Con el tiempo, Ana tomó valor y decidió abrir su corazón a la comunidad. Al principio, ésta tuvo reacciones mixtas. Algunos la miraban con compasión, otros con escepticismo. ¿Cómo puede una mujer en duelo ser un faro de esperanza?, murmuraban. Sin embargo, Ana, impulsada por la canción que aún resonaba en su corazón, comenzó a convertirse en un pilar de fuerza para otros, guiando a aquellos que también sufrían. Compartía historias de fe, invitaba a orar juntos, y poco a poco la música comenzó a brillar en los corazones de los demás. Aunque su voz se llenaba de amor y fe, en lo profundo de su ser seguía habiendo sombras de duda. ¿Y si esto termina? ¿Y si no siento más la presencia de Dios?, se preguntaba. Cada día era una lucha, una batalla contra el silencio que a veces parecía abrumador. La melodía que la había tocado con tanto fervor no siempre se escuchaba, y las noches a menudo eran solitarias y frías. Pero cada vez que las lágrimas amenazaban con caer, recordaba aquella canción celestial y se aferraba a la esperanza. Ana comprendió que su viaje de fe apenas comenzaba. La misma fuerza que le había guiado hasta allí había comenzado a despertar algo aún más grande, la certeza de que no estaba sola. Había otros en su comunidad que, como ella, luchaban con el sufrimiento, la pérdida y la búsqueda de significado. Tal vez este sea mi destino, reflexionó, ser un canal de luz en sus vidas. Y así, mientras el eco de esa canción tocada por el Espíritu Santo seguía vibrando en su casa, Ana sabía que su travesía apenas comenzaba. Había una nueva historia que contar, una nueva misión por delante, pero las dudas aún persistían, y el futuro era incierto. ¿Podría realmente abrazar esta nueva vida, ayudar a otros a sanar, incluso cuando sentía que Dios podía estar en silencio? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte un aviso importante. Muchos de los inscritos han reportado que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin aviso. Así que echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo?
Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Ana sentía que su corazón latía más rápido y profundo cada día que pasaba. Había encontrado en su dolor la fuerza para ayudar a otros, pero a menudo las dudas la acechaban, como sombras al atardecer. Esa mañana, mientras preparaba el café, la música del Espíritu Santo parecía resonar aún en su ser. Estoy haciendo lo correcto, pensó, aferrándose a cada palabra que había compartido con la comunidad. Cuando se preparaba para un encuentro de oración, una sensación extraña la invadió, como una vibración en el aire. ¿Qué está pasando?, murmuró para sí misma. De repente, una voz suave y profunda llenó la habitación. Ana, fue un susurro que la hizo estremecer. No era el eco de su anhelo, sino algo más poderoso, algo que provenía de una dimensión que no podía ver. Ana cerró los ojos, sintiendo que la presencia de Dios la envolvía. Un rayo de luz brilló intensamente en su mente, y en el destello se revelaron visiones, imágenes de personas en su comunidad, rostros de sufrimiento y desesperación, pero también de esperanza y fe. Y entonces, en un giro inesperado, vio a su esposo en el cielo, sonriendo y gesticulando como si le dijera que él aún estaba con ella en espíritu, que su amor jamás había sido borrado, solo transformado. Ana cayó de rodillas, lágrimas brotando de sus ojos. Pero de repente la música se detuvo, la oscuridad regresó abruptamente y un silencio sepulcral invadió el espacio. De un instante a otro, alguien llamó a la puerta. Ana, confundida y aún aturdida por la visión, fue a abrir. Ante ella estaba Marta, su vecina, visiblemente angustiada. Sus ojos estaban desorbitados por el horror. «Ana, no puedo creerlo. Algo terrible ha pasado», dijo Marta, respirando entrecortadamente. «Los niños han desaparecido. Todo el vecindario ha estado buscándolos y nadie los encuentra». Ana sintió que el mundo se detenía. Recordó las oraciones que había ofrecido por esos pequeños, y un frío recorrió su espalda. Había un propósito aquí, algo más grande que ella, algo divino que estaba reclamando su atención. «¿Qué quieres que haga, Señor?», murmuró en su corazón, sintiendo que respondía desde lo más profundo de su ser. Mientras Marta hablaba, Ana recordó la melodía celestial que había escuchado días atrás. «Puede que haya un propósito», pensó. Sin dudar, tomó la mano de Marta y se dirigieron hacia la plaza del pueblo, donde una multitud ya había comenzado a congregarse. La desesperación en sus rostros era palpable. Al llegar, Ana sintió una fuerza que no era suya, un aire cargado de expectativa y miedo. «Señor, usa mi voz», dijo en voz alta, sin saber si estaba lista para lo que iba a suceder. La comunidad se hizo un silencio en su alrededor, y Ana, con el corazón palpitante, comenzó a orar. Nadie sabía que un milagro estaba por ocurrir. Entonces, un estremecimiento sacudió la plaza. Una luz brillante descendió del cielo, y todos, atónitos, elevaron la mirada. Ana sintió el poder de Dios fluir a través de sus palabras. «Devuelvan a los niños, oh Señor», gritó con fervor. De repente, un niño pequeño emergió de la oscuridad, seguido por otros, todos sonriendo y riendo, como si regresaran de un viaje inesperado. El alboroto y la alegría llenaron el aire, pero algo extraño sucedió. En el rostro de los niños, Ana vio algo más. Ellos también traían un mensaje, marcado en sus ojos como un secreto que nadie más podía entender. Cuando los padres abrazaron a sus hijos con lágrimas de alivio, Ana comprendió que su vida nunca sería igual. Había algo más que aprender, un camino que sin duda la llevaría a confrontar retos que nunca había imaginado.
¿Qué otra revelación me espera, Señor?, se preguntó. La incertidumbre del futuro envolvía a Ana. Aunque la alegría del milagro llenaba los corazones, un profundo misterio se había tejido en su interior. Aquella canción celestial había despertado algo, algo que prometía cambiar todo lo que sabía sobre el dolor, la fe y su conexión con el divino. ¿Qué otros secretos ocultos estaban esperando para ser revelados en su jornada espiritual? Ana sabía que esta era solo la punta del iceberg. Su travesía apenas comenzaba. Ana observaba la alegría desbordante en los rostros de los padres mientras abrazaban a sus hijos. Sin embargo, algo en su corazón no podía ignorar aquella sombra que aún permanecía. La luz que había descendido sobre la plaza parecía rodearla, imprimiendo una nueva energía en el aire. «¿Qué me estás mostrando, Señor?», murmuró en su mente, sintiendo que el viento traía consigo un susurro de lo divino. Mientras los ecos de risas y llantos de alegría llenaban el entorno, la atmósfera se volvió inusualmente densa. De repente un grito desgarrador interrumpió la celebración. Una mujer cayó de rodillas, su rostro pálido, mientras señalaba al cielo. «¡Miren, miren!», exclamó atemorizada. La multitud se tornó en un silencio tenso, mirando hacia donde ella apuntaba. Una sombra, enorme y oscura, se proyectaba sobre la plaza, pareciendo absorber la luz alrededor. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, y la música celestial que había escuchado días antes reverberaba en su mente. «Dios, ¿qué es esto?», se preguntó, sintiendo que el bien y el mal estaban por enfrentarse en una batalla espiritual. La figura se hizo sólida, una forma devoradora de luz y oscuridad, que emanaba un poder difícil de comprender. «Yo sé lo que estás buscando, Ana», resonó una voz profunda y grave, que provenía de la oscuridad misma. Era una voz que parecía tener miles de ecos, asomando las profundidades de su ser. «¿Qué?», Ana apenas logró articular, paralizada por el temor y la sorpresa. La gente comenzó a murmurar, algunos retrocedieron, otros se cubrieron los ojos. Pero Ana quedó inmóvil, atraída por esa sombra que giraba en su interior. «Tu dolor, tu pérdida, todo esto es parte de algo más grande. Debes decidir, ¿dónde está tu fe?», continuó la sombra. Ana sintió cada palabra como un golpe fuerte en su pecho. «¿Perderás tu camino por el miedo que te abruma, o abrazarás la verdad que el Espíritu Santo te ha revelado?». Ana cerró los ojos, deseando encontrar respuestas, dejando que las lágrimas fluyeran. Pero el miedo la envolvía como una manta espesa. La lucha entre la luz y la oscuridad no era simplemente externa, estaba justo dentro de ella, un conflicto que había estado oculto. En la distancia vio a su esposo, la misma imagen que había visto antes, brindándole aliento desde el cielo, pero esta vez era diferente. Su rostro no estaba más lleno de amor. En su mirada había angustia, como si un hecho trágico estuviera por revelarse. «No, ¿qué significa esto?», gritó Ana, desesperada por comprender. «Tú me dijiste que nunca me dejarías. No puedo perderte de nuevo». La sombra se alzó, pareciendo reírse de su sufrimiento, y su voz se tornó burlona. «Ella debe elegir, el camino del dolor o el camino del sacrificio». Ana sintió que el aire se tornaba pesado, como si toda la plaza la estuviera observando. Algunos murmuraban que estaba poseída, otros afirmaban que era una prueba divina. La tensión era palpable. «Sí, estás aquí, Señor. Manifiéstalo, por favor», pensó con toda su alma. En ese instante, una luz brillante atravesó las nubes oscuras. «Ana, confía. Tu papel no es desde el dolor, sino como un faro de esperanza», resonó de nuevo, y la multitud sintió algo, un estremecimiento en sus corazones.
La sombra, ahora temblorosa, comenzó a retroceder. Ana eligió. Con cada palabra, cada oración, reclamó lo que le pertenecía, no solo por ella, sino por cada alma que había estado sufriendo. Y entonces sucedió algo inesperado. Un grupo de personas que hasta entonces permanecía en las sombras comenzaron a avanzar hacia la luz. Eran aquellos que habían sido considerados perdidos, aquellos que se pensaba que no tenían esperanza. Traían mensajes de sanación y revelación. Ana entendió que cada historia contenía un fragmento de la verdad divina. El miedo y la oscuridad parecían haber sido despojados, y la plaza irradió un nuevo brillo. Pero en lo profundo, Ana sabía que la batalla no había terminado. Sabía que algo más monumental estaba por venir, un desafío que pondría a prueba su fe más que nunca. Ana, la voz resonó de nuevo, esta vez suave pero firme. La revelación no ha terminado. Tú eres parte de un plan más grande de lo que imaginas. ¿Estás lista para enfrentar la batalla más intensa de tu vida? El tiempo pareció detenerse, y una profunda pregunta permaneció suspendida en el aire. ¿Estaba Ana lista para abrazar el llamado divino que se extendía más allá de su comprensión? La incertidumbre del futuro se cernía sobre ella, y cada latido era un recordatorio de que el viaje de fe apenas comenzaba. Ana observaba la alegría desbordante en los rostros de los padres mientras abrazaban a sus hijos. Sin embargo, algo en su corazón no podía ignorar aquella sombra que aún permanecía. La luz que había descendido sobre la plaza parecía rodearla, imprimiendo una nueva energía en el aire. «¿Qué me estás mostrando, Señor?», murmuró en su mente, sintiendo que el viento traía consigo un susurro de lo divino. Mientras los ecos de risas y llantos de alegría llenaban el entorno, la atmósfera se volvió inusualmente densa. De repente, un grito desgarrador interrumpió la celebración. Una mujer cayó de rodillas, su rostro pálido, mientras señalaba al cielo. «¡Miren! ¡Miren!», exclamó, atemorizada. La multitud se tornó en un silencio tenso, mirando hacia donde ella apuntaba. Una sombra, enorme y oscura, se proyectaba sobre la plaza, pareciendo absorber la luz alrededor. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, y la música celestial que había escuchado días antes reverberaba. En su mente, «Dios, ¿qué es esto?», se preguntó, sintiendo que el bien y el mal estaban por enfrentarse en una batalla espiritual. La figura se hizo sólida, una forma devoradora de luz y oscuridad que emanaba un poder difícil de comprender. «Yo sé lo que estás buscando, Ana», resonó una voz profunda y grave, que provenía de la oscuridad misma. Era una voz que parecía tener miles de ecos, asomando las profundidades de su ser. «¿Qué?», Ana apenas logró articular, paralizada por el temor y la sorpresa. La gente comenzó a murmurar. Algunos retrocedieron, otros se cubrieron los ojos. Pero Ana quedó inmóvil, atraída por esa sombra que giraba en su interior. «Tu dolor, tu pérdida, todo esto es parte de algo más grande. Debes decidir, ¿dónde está tu fe?», continuó la sombra. Ana sintió cada palabra como un golpe fuerte. En su pecho. ¿Perderás tu camino por el miedo que te abruma o abrazarás la verdad que el Espíritu Santo te ha revelado? Sintiendo que el aire se tornaba pesado, Ana recordaba cada lágrima derramada, cada oración rota. La lucha entre la luz y la oscuridad no era simplemente externa, estaba justo dentro de ella, un conflicto que había estado oculto. En la distancia, vio a su esposo, la misma imagen que había visto antes, brindándole aliento desde el cielo. Pero esta vez era diferente. Su rostro no estaba más lleno de amor. En su mirada había angustia, como si un hecho trágico estuviera por revelarse. «No, ¿qué significa esto?», gritó Ana, desesperada por comprender. «Tú me dijiste que nunca me dejarías.
no puedo perderte de nuevo. La sombra se alzó, pareciendo reírse de su sufrimiento, y su voz se tornó burlona. Ella debe elegir, el camino del dolor o el camino del sacrificio. Ana sintió que el aire se tornaba pesado, como si toda la plaza la estuviera observando. Algunos murmuraban que estaba poseída, otros afirmaban que era una prueba divina. La tensión era palpable. «Si estás aquí, Señor, manifiéstalo, por favor», pensó con toda su alma. Y en ese instante, una luz brillante atravesó las nubes oscuras. «Ana, confía. Tu papel no es desde el dolor, sino como un faro de esperanza». Resonó de nuevo. La multitud sintió algo, un estremecimiento en sus corazones. Fue entonces que una explosión de luz blanca estalló en el cielo, como si hubieran abierto los cielos mismos. Ana sintió un torrente de energía que la atravesó, como si una corriente eléctrica recorriera su ser. Cierra los ojos y de pronto una revelación maravillosa la inundó. Los niños no eran solo desaparecidos. Una voz profunda y antigua resonó en su interior. Eran parte de un plan sagrado, una búsqueda de almas perdidas. Los ojos de Ana se abrieron de par en par. Sabía que no eran solo víctimas. «Están aquí para un propósito divino», gritó, mirando a la multitud. Pero su voz se vio ahogada por un nuevo grito. «La clave está en ti, Ana. Hay un poder inimaginable en tu dolor. Tu fe es el puente hacia lo eterno». Resonó de nuevo aquella voz. Ana sintió que el cielo temblaba, y la tierra bajo sus pies parecía vibrar. Los niños aparecieron en un resplandor celestial. No solo habían regresado, eran mensajeros de una nueva realidad. Todo cambió en un instante. Ana, entre la confusión de la multitud, supo que estaba siendo llamada a algo que jamás imaginó. «Señor». «Realmente soy digna de esto», susurró, asombrada y aterrorizada al mismo tiempo. Una sombra pasó sobre la plaza en forma de alas enormes. Un ángel descendió, su presencia oscura pero luminosa a la vez. Iniciará una batalla que revelará el verdadero propósito de cada uno. ¿Estás preparada para enfrentar la oscuridad mientras llevas la luz? La energía que se sentía era palpable, como el aire cargado antes de una tormenta. Ana sabía que su vida no volvería a ser la misma. La multitud mirando, atónita y temerosa, todos en espera de la próxima palabra. ¿Qué vendrá ahora? Esa pregunta resonó en su ser. La revelación la había transformado. Sabía que debía responder al llamado, a la batalla no solo por su fe, sino por la de todos. El tiempo pareció detenerse, y una profunda pregunta permaneció suspendida en el aire. ¿Está Ana lista para abrazar el llamado divino que se extendía más allá de su comprensión y enfrentar lo desconocido que se venía? Su corazón latía acelerado mientras la luz y la sombra danzaban a su alrededor, dejando en el aire un eco de misterio y un nuevo destino por descubrir. Ana se encontraba de pie, rodeada por un mar de expresiones de alegría y alivio a su alrededor, pero su corazón seguía agitado. El eco de la pregunta resuena en su mente. ¿Está Ana lista para abrazar el llamado divino que se extendía más allá de su comprensión y enfrentar lo desconocido que se venía? Justo en ese instante de reflexión, sintió un estremecimiento que recorría su ser, como si un rayo de energía pura la atravesara. El silencio volvió a finalizar la celebración. Una atmósfera extraña tomó el control de la plaza, mientras una nueva sombra se proyectaba desde el cielo. Ese mismo viento que antes traía susurros divinos, ahora se tornaba en un aullido, y todos los ojos se levantaron entre temor y fascinación hacia lo que venía. Hubo un súbito estallido de luz, seguido de un trueno ensordecedor. Ana sintió su cuerpo vibrar. «¿Quién eres?», gritó,
a pesar de que las palabras parecían pequeñas frente a la magnitud de la presencia que se acercaba. «Soy yo, de antes, de siempre», resonó una voz familiar, envolviendo a Ana en nostalgia. Sus rodillas se dieron al suelo al reconocer el eco de su amado, mezclado con el sonido de un tambor lejano. Pero esta vez no era solo un mensaje de amor, sino un secreto revelado en clave de luz y sombra. En ese momento algo oscuro se deslizó, una figura nebulosa que dominó el espacio. Todo lo que has creído, lo que has vivido, no es lo que parece. Las verdades que buscas están ocultas en la oscuridad que habitas, susurró con un tono que hizo temblar las hojas de los árboles. Ana sintió un torbellino de emociones. El miedo la invadía, pero había una extraña paz en su interior que batallaba por mostrarse. «¿Por qué? Dímelo, por favor», imploró, mientras la figura letárgica parecía acercarse. De repente, a sus pies, algo brilló. Un antiguo manuscrito, desgastado y cubierto de polvo, que parecía caído de las manos de los ángeles. Ana lo tomó con manos temblorosas. «La guía que nunca pediste», le dijo la sombra con una risa oscura, que resonaba en su mente como un eco vicioso de dudas. «Lo que tú creías que era una bendición, en realidad fue un sacrificio», continuó la voz. Y a medida que Ana leía, su expresión cambiaba de la confusión al horror. El manuscrito revelaba secretos ancestrales sobre su esposo, sobre su partida, incluso detalles que nadie más conocía. La traición había estado ocultándose detrás de la fe y el amor. «Tu sufrimiento tiene un propósito, un camino que tú conduces, pero que ha sido manipulado», resonó de nuevo. En la plaza, la multitud observaba asustada. Algunas personas empezaron a murmurar: «No puede ser cierto». Ana levantó la mirada. La conexión con su comunidad se transformaba. «Él no me dejó. Fue parte de un plan mayor, un pacto que desconocía», gritó, y sus palabras retumbaron como un trueno. Las voces se tornaron confusas, y su significado como sombras danzantes en la luz. Ana comprendió de repente que la voz que había conocido alguna vez, la del amor, ahora se transformaba en otra realidad. Su esposo había existido en un plano donde la luz y la oscuridad se combinaban, y ella estaba al borde de una revelación que cambiaría el rumbo no solo de su vida, sino de todos los que la rodeaban. La batalla era real. «Debemos unirnos», afirmó, aún sin saber qué significaría eso. «Debemos enfrentar la oscuridad que nos rodea». Pero mientras hablaba, el aire se tornó denso. La sombra que llamaba a su alma parecía empoderarse en torno a ella, como si supiera que su revelación había despertado algo que había permanecido silenciado. «¿Estás lista, Ana? ¿Estás lista para la verdadera batalla?» La voz resonó de nuevo, esta vez más fuerte, retumbando en cada rincón de su ser. Sí, la incertidumbre se cernía sobre su futuro, pero ahora había un eco de verdad que no podía ignorar. «¿Qué más tengo que perder?», pensó, sintiendo que el espacio sagrado era un umbral hacia una dimensión que desafiaba todo lo que conocía. La plaza permanecía en suspenso, las miradas fijas en ella, como si buscaban su respuesta, como si dependieran de su decisión. «Hay secretos aún por revelar, y la luz que busco no es solo la que viene de Dios, sino la que proviene de cada uno de nosotros». Las palabras fluyeron como un manantial, y la multitud se sintió impelida hacia una comprensión. Pero antes de que pudiera dar ese paso, las sombras comenzaron a retorcerse. «Esto apenas comienza, Ana. Vas a ser probada de maneras que nunca imaginaste». La voz se desvaneció, y la plaza, ahora sumida en una densa oscuridad, dejó a Ana con una última pregunta pesada como el aire que respiraba.
está realmente lista para enfrentarlo. ¿Qué vendrá? La incertidumbre del futuro se cernía sobre ella, mientras el eco de aquel manuscrito resonaba en su mente, gritando verdades que cambiarían su vida para siempre. Ana sentía que el aire se había vuelto denso, y una profunda incertidumbre la invadía mientras miraba la multitud a su alrededor. Las miradas se centraban en ella, expectantes, por el impacto de las revelaciones que aún la rodeaban. ¿Estoy realmente lista para enfrentar lo que vendrá? Resonaba en su mente como un eco persistente. Justo cuando estaba a punto de responder, un trueno rasgó el cielo, y la sombra eclipsó aún más la luz. La figura oscura se expandió, como un manto que absorbía todo a su paso. Ana sintió que su corazón palpitaba con fuerza, como si su propio ser estuviera entrelazado con el destino de la plaza. Con un gesto, la sombra comenzó a revelarse, y Ana, paralizada pero inmóvil, en un acto de valentía, dio un paso adelante. «En el nombre de Dios me enfrento a ti», exclamó. La figura, entonces, se disolvió en humo, dejando caer un objeto brillante a sus pies. Al acercarse, Ana pudo ver que era un antiguo relicario, desgastado pero resplandeciente. Temblando, lo levantó. Al abrirlo, una luz intensa brotó de su interior. Al instante, una corriente eléctrica la atravesó, iluminando toda su alma. «¿Qué es esto?», se preguntó. Las visiones comenzaron a surgir, un torrente de verdades que nunca había imaginado. En un instante vio a su esposo, no solo como un ser querido, sino como un guerrero en el reino de los cielos, luchando contra fuerzas oscuras en nombre del amor y la fe. Vio un pacto que él había celebrado antes de partir, uno que había entrelazado sus destinos para siempre. «Tu fe alimenta nuestro viaje, Ana». La voz resonó nuevamente, y reconociendo su propia luz, comprendió que su dolor en realidad era parte de la batalla celestial. La multitud quedó boquiabierta. Murmullos de confusión llenaron el aire. Los rostros reflejaban incredulidad. «Eso es imposible», se escuchó en un rincón. «Ella no puede estar hablando en serio», otro gritó. Ana sintió la presión del juicio colectivo, pero había algo más poderoso que los murmullos de duda. Una paz indescriptible la envolvía. «El amor de mi esposo nunca se extinguió, se transformó en algo divino», pensó, pero la sombra no había desaparecido. Tras ella, se sentía una oscura fuerza que coqueteaba con la desesperación. «No se olviden de lo que ha sido revelado», deseaba gritar. De pronto, los rostros de la multitud empezaron a distorsionarse, tomando formas grotescas. Las emociones de miedo y risa se mezclaron en una cacofonía. «Ana», le gritó Marta, su amiga y vecina, que parecía estar atrapada entre la realidad y la locura. «Es un engaño. Ella está intentando confundirnos». Ana sintió que su mundo se estremecía. «¿Cuál es la verdad realmente?», se preguntó mientras se tambaleaba entre la luz que la había llamado y la sombra que ahora la desafiaba. Entonces, el relicario comenzó a palpitar entre sus manos, resonando con su corazón. «Es el momento, Ana», le susurró. Con la fe colisionando contra el miedo, Ana elevó el relicario hacia el cielo. «Si hay un propósito en este sufrimiento, si hay un camino a la redención, déjamelo saber», clamó. En ese instante un viento feroz azotó la plaza. Una luz celestial descendió, envolviendo a todos en una bruma brillante. Ana se sintió como si flotara, una conexión divina anidada en su pecho. Sin embargo, la sombra presionaba su presencia, tratando de dictarle sus miedos. Y entonces sucedió lo inesperado. La multitud empezó a desaparecer a su alrededor. Una luz brilló intensamente, y Ana comprendió que no solo estaba siendo probada a ella,
Era un momento decisivo para todos. La fuerza del amor eterno de su esposo había despertado una nueva realidad. Sin embargo, el sacrificio que había hecho escondía secretos que trascendían el sufrimiento. «Hijos, ¿están listos para el nuevo despertar?», resonó una voz antigua, casi olvidada. Ana giró en busca de su origen, sintiendo que el tiempo se detenía. En su interior, una respuesta nacía, poderosa y sincera. «Sí, Señor, estoy lista, pero ¿qué más tengo que descubrir?». Esa última pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco, mientras la luz se transformaba en un silencio profundo, dejando a Ana en la incertidumbre, danzando entre la esperanza y la revelación, en un viaje que apenas comenzaba. Ana sentía que el aire se había vuelto denso y una profunda incertidumbre la invadía mientras miraba a la multitud a su alrededor. Las miradas se centraban en ella, expectantes, por el impacto de las revelaciones que aún la rodeaban. ¿Estoy realmente lista para enfrentar lo que vendrá?, resonaba en su mente como un eco persistente. Justo cuando estaba a punto de responder, un trueno rasgó el cielo, y la sombra eclipsó aún más la luz. La figura oscura se expandió, como un manto que absorbía todo a su paso. Ana sintió que su corazón palpitaba con fuerza, como si su propio ser estuviera entrelazado con el destino de la plaza. Con un gesto, la sombra comenzó a revelarse, y Ana, paralizada pero inmóvil, en un acto de valentía, dio un paso adelante. «En el nombre de Dios me enfrento a ti», exclamó. La figura entonces se disolvió en humo, dejando caer un objeto brillante a sus pies. Al acercarse, Ana pudo ver que era un antiguo relicario, desgastado pero resplandeciente. Temblando, lo levantó. Al abrirlo, una luz intensa brotó de su interior. Al instante, una corriente eléctrica la atravesó, iluminando toda su alma. «¿Qué es esto?», se preguntó. Las visiones comenzaron a surgir, un torrente de verdades que nunca había imaginado. En un instante, vio a su esposo, no solo como un ser querido, sino como un guerrero en el reino de los cielos, luchando contra fuerzas oscuras en nombre del amor y la fe. Vio un pacto que él había celebrado antes de partir, uno que había entrelazado sus destinos para siempre. «Tu fe alimenta nuestro viaje, Ana». La voz resonó nuevamente, y reconociendo su propia luz, comprendió que su dolor, en realidad, era parte de la batalla celestial. La multitud quedó boquiabierta. Murmullos de confusión llenaron el aire. Los rostros reflejaban incredulidad. «Eso es imposible», se escuchó en un rincón. «Ella no puede estar hablando en serio», otro gritó. Ana sintió la presión del juicio colectivo, pero había algo más poderoso que los murmullos de duda. Una paz indescriptible la envolvía. «El amor de mi esposo nunca se extinguió, se transformó en algo divino», pensó. Pero la sombra no había desaparecido. Tras ella, se sentía una oscura fuerza que coqueteaba con la desesperación. «No se olviden de lo que ha sido revelado», deseaba gritar. De pronto, los rostros de la multitud empezaron a distorsionarse, tomando formas grotescas. Las emociones de miedo y risa se mezclaron en una cacofonía. «¡Ana!», le gritó Marta, su amiga y vecina, que parecía estar atrapada entre la realidad y la locura. «Es un engaño. Ella está intentando confundirnos». Ana sintió que su mundo se estremecía. «¿Cuál es la verdad realmente?», se preguntó mientras se tambaleaba entre la luz que la había llamado y la sombra que ahora la desafiaba. Entonces, el relicario comenzó a palpitar entre sus manos, resonando con su corazón. «Es el momento, Ana», le susurró. Con la fe colisionando contra el miedo, Ana elevó el relicario hacia el cielo.
Si hay un propósito en este sufrimiento, si hay un camino a la redención, déjamelo saber, clamó. En ese instante, un viento feroz azotó la plaza. Una luz celestial descendió, envolviendo a todos en una bruma brillante. Ana se sintió como si flotara, una conexión divina anidada en su pecho. Sin embargo, la sombra presionaba su presencia, tratando de dictarle sus miedos. Y entonces sucedió lo inesperado. La multitud empezó a desaparecer a su alrededor. Una luz brilló intensamente, y Ana comprendió que no solo estaba siendo probada a ella, era un momento decisivo para todos. La fuerza del amor eterno de su esposo había despertado una nueva realidad. Sin embargo, el sacrificio que había hecho escondía secretos que trascendían el sufrimiento. «Hijos, ¿están listos para el nuevo despertar?», resonó una voz antigua, casi olvidada. Ana giró en busca de su origen, sintiendo que el tiempo se detenía. En su interior, una respuesta nacía, poderosa y sincera. «Sí, Señor, estoy lista, pero ¿qué más tengo que descubrir?». Y entonces, un estruendo ensordecedor sacudió la plaza. Una grieta se abrió en el cielo, dejando ver un vasto paisaje que parecía estar entrelazado con lo divino. Lo que Ana vio desató una ola de incredulidad y asombro entre los presentes. Vio ángeles descendiendo, pero no eran solo seres de luz. También estaban las sombras que había enfrentado, sirviendo a un propósito desconocido. «Esto no es solo una batalla entre el bien y el mal», sonó la voz nuevamente. «Esto es una revelación de lo que realmente somos». Los rostros de la multitud reflejaron un profundo miedo y confusión. Ana sintió que el tiempo se detenía. «La oscuridad que creías ver era en realidad parte de tu propio ser, Ana. Debes reconciliarte con ello», resonó la voz. «El amor y el dolor son dos caras de la misma moneda. ¿Puedes aceptarlo?». Las miradas de los presentes se volvían cada vez más intensas, y una profunda inquietud llenó el aire. Ana comprendió que no solo reclamaba su dolor y su amor, reclamaba una nueva realidad que desafiaba absolutamente todo lo que había creído hasta ese momento. «¿El amor y la pérdida forman parte de un mismo camino?», se preguntó, mientras su voz se elevaba, resonando con la misma energía que llenaba el horizonte. Y mientras la luz del relicario iluminaba su ser, Ana se encontró ante la elección más difícil de su vida. «Estoy lista», murmuró con temor y devoción. Pero, ¿qué otras verdades están por revelarse? El cielo respondió con un silencio asombroso, como si todas las estrellas contuvieran el aliento. Una pregunta quedó suspendida en el aire, y Ana sintió un abismo de posibilidades ante ella. El futuro lleno de misterio y promesas aún aguardaba. ¿Cómo encajaría la luz en las sombras que vivía cada día? La duda y la esperanza bailaban juntas, dejando en su corazón un eco cargado de emoción y una nueva búsqueda de significado en los caminos inciertos que la esperarían. Ana sentía que el aire se había vuelto denso, y una profunda incertidumbre la invadía mientras miraba a la multitud a su alrededor. Las miradas se centraban en ella, expectantes, por el impacto de las revelaciones que aún la rodeaban. «¿Estoy realmente lista para enfrentar lo que vendrá?», resonaba en su mente como un eco persistente. Justo cuando estaba a punto de responder, un trueno rasgó el cielo, y la sombra eclipsó aún más la luz. La figura oscura se expandió, como un manto que absorbía todo a su paso. Ana sintió que su corazón palpitaba con fuerza, como si su propio ser estuviera entrelazado con el destino de la plaza. Con un gesto, la sombra comenzó a revelarse. Y Ana, paralizada pero inmóvil, dio un paso adelante. «En el nombre de Dios, me enfrento a ti», exclamó.
La figura entonces se disolvió en humo, dejando caer un objeto brillante a sus pies. Al acercarse, Ana pudo ver que era un antiguo relicario, desgastado pero resplandeciente. Temblando, lo levantó. Al abrirlo, una luz intensa brotó de su interior. Al instante, una corriente eléctrica la atravesó, iluminando toda su alma. «¿Qué es esto?», se preguntó. Las visiones comenzaron a surgir, un torrente de verdades que nunca había imaginado. En un instante, vio a su esposo, no solo como un ser querido, sino como un guerrero en el reino de los cielos, luchando contra fuerzas oscuras en nombre del amor y la fe. Vio un pacto que él había celebrado antes de partir, uno que había entrelazado sus destinos para siempre. «Tu fe alimenta nuestro viaje, Ana». La voz resonó nuevamente, y reconociendo su propia luz, comprendió que su dolor, en realidad, era parte de la batalla celestial. La multitud quedó boquiabierta. Murmullos de confusión llenaron el aire. Los rostros reflejaban incredulidad. «Eso es imposible», se escuchó en un rincón. «Ella no puede estar hablando en serio», otro gritó. Ana sintió la presión del juicio colectivo, pero había algo más poderoso que los murmullos de duda. Una paz indescriptible la envolvía. El amor de mi esposo nunca se extinguió, se transformó en algo divino, pensó. Pero la sombra no había desaparecido. Tras ella se sentía una oscura fuerza que coqueteaba con la desesperación. «No se olviden de lo que ha sido revelado», deseaba gritar. De pronto los rostros de la multitud empezaron a distorsionarse, tomando formas grotescas. Las emociones de miedo y risa se mezclaron en una cacofonía. «Ana», le gritó Marta, su amiga y vecina, que parecía estar atrapada entre la realidad y la locura. «Es un engaño. Ella está intentando confundirnos». Ana sintió que su mundo se estremecía. «¿Cuál es la verdad, realmente?», se preguntó mientras se tambaleaba entre la luz que la había llamado y la sombra que ahora la desafiaba. Entonces el relicario comenzó a palpitar entre sus manos, resonando con su corazón. «Es el momento, Ana», le susurró. Con la fe colisionando contra el miedo, Ana elevó el relicario hacia el cielo. «Si hay un propósito en este sufrimiento, si hay un camino a la redención, déjamelo saber», clamó. En ese instante, un viento feroz azotó la plaza. Una luz celestial descendió, envolviendo a todos en una bruma brillante. Ana se sintió como si flotara, una conexión divina anidada en su pecho. Sin embargo, la sombra presionaba su presencia, tratando de dictarle sus miedos. Y entonces sucedió lo inesperado. La multitud empezó a desaparecer a su alrededor. Una luz brilló intensamente, y Ana comprendió que no solo estaba siendo probada a ella, era un momento decisivo para todos. La fuerza del amor eterno de su esposo había despertado una nueva realidad. Sin embargo, el sacrificio que había hecho escondía secretos que trascendían el sufrimiento. «Hijos, ¿están listos para el nuevo despertar?», resonó una voz antigua, casi olvidada. Ana giró en busca de su origen, sintiendo que el tiempo se detenía. En su interior, una respuesta nacía, poderosa y sincera. «Sí, Señor, estoy lista, pero ¿qué más tengo que descubrir?». Y entonces, un estruendo ensordecedor sacudió la plaza. Una grieta se abrió en el cielo, dejando ver un vasto paisaje que parecía estar entrelazado con lo divino. Lo que Ana vio desató una ola de incredulidad y asombro entre los presentes. Vio ángeles descendiendo, pero no eran solo seres de luz, también estaban las sombras que había enfrentado, sirviendo a un propósito desconocido.
Esto no es solo una batalla entre el bien y el mal. Sonó la voz nuevamente. Esto es una revelación de lo que realmente somos. Los rostros de la multitud reflejaron un profundo miedo y confusión. Ana sintió que el tiempo se detenía. La oscuridad que creías ver era en realidad parte de tu propio ser, Ana. Debes reconciliarte con ello, resonó la voz. El amor y el dolor son dos caras de la misma moneda. ¿Puedes aceptarlo? Las miradas de los presentes se volvían cada vez más intensas, y una profunda inquietud llenó el aire. Ana comprendió que no solo reclamaba su dolor y su amor, reclamaba una nueva realidad que desafiaba absolutamente todo lo que había creído hasta ese momento. ¿El amor y la pérdida forman parte de un mismo camino?, se preguntó, mientras su voz se elevaba, resonando con la misma energía que llenaba el horizonte. Y mientras la luz del relicario iluminaba su ser, Ana se encontró ante la elección más difícil de su vida. «Estoy lista», murmuró con temor y devoción. «Pero, ¿qué otras verdades están por revelarse?». El cielo respondió con un silencio asombroso, como si todas las estrellas contuvieran el aliento. Una pregunta quedó suspendida en el aire, y Ana sintió un abismo de posibilidades ante ella. El futuro, lleno de misterio y promesas, aún aguardaba. ¿Cómo encajaría la luz en las sombras que vivía cada día? La duda y la esperanza bailaban juntas, dejando en su corazón un eco, cargado de emoción, y una nueva búsqueda de significado en los caminos inciertos que la esperarían. Ana sentía que el aire se había vuelto denso, y una profunda incertidumbre la invadía, mientras miraba a la multitud a su alrededor. Las miradas se centraban en ella, expectantes por el impacto de las revelaciones que aún la rodeaban. ¿Estoy realmente lista para enfrentar lo que vendrá?, resonaba en su mente como un eco persistente. Justo cuando estaba a punto de responder, un trueno rasgó el cielo, y la sombra eclipsó aún más la luz. La figura oscura se expandió, como un manto que absorbía todo a su paso. Ana sintió que su corazón palpitaba con fuerza, como si su propio ser estuviera entrelazado con el destino de la plaza. Con un gesto, la sombra comenzó a revelarse, y Ana, paralizada pero inmóvil, en un acto de valentía, dio un paso adelante. «En el nombre de Dios me enfrento a ti», exclamó. La figura entonces se disolvió en humo, dejando caer un objeto brillante a sus pies. Al acercarse, Ana pudo ver que era un antiguo relicario, desgastado pero resplandeciente. Temblando, lo levantó. Al abrirlo, una luz intensa brotó de su interior. Al instante, una corriente eléctrica la atravesó, iluminando toda su alma. «¿Qué es esto?», se preguntó. Las visiones comenzaron a surgir. Un torrente de verdades que nunca había imaginado. En un instante vio a su esposo, no solo como un ser querido, sino como un guerrero en el reino de los cielos, luchando contra fuerzas oscuras en nombre del amor y la fe. Vio un pacto que él había celebrado antes de partir, uno que había entrelazado sus destinos para siempre. «Tu fe alimenta nuestro viaje, Ana». La voz resonó nuevamente, y reconociendo su propia luz, comprendió que su dolor, en realidad, era parte de la batalla celestial. La multitud quedó boquiabierta. Murmullos de confusión llenaron el aire. Los rostros reflejaban incredulidad. «Eso es imposible», se escuchó en un rincón. «Ella no puede estar hablando en serio», otro gritó. Ana sintió la presión del juicio colectivo. Pero había algo más poderoso que los murmullos de duda. Una paz indescriptible la envolvía. «El amor de mi esposo nunca se extinguió, se transformó en algo divino», pensó. Pero la sombra no había desaparecido. Tras ella se sentía una oscura fuerza que coqueteaba con la desesperación. «No se olviden de lo que ha sido revelado», deseaba gritar.
De pronto, los rostros de la multitud empezaron a distorsionarse, tomando formas grotescas. Las emociones de miedo y risa se mezclaron en una cacofonía. «¡Ana!», le gritó Marta, su amiga y vecina, que parecía estar atrapada entre la realidad y la locura. «Es un engaño. Ella está intentando confundirnos». Ana sintió que su mundo se estremecía. «¿Cuál es la verdad realmente?», se preguntó mientras se tambaleaba entre la luz que la había llamado y la sombra que ahora la desafiaba. Entonces, el relicario comenzó a palpitar entre sus manos, resonando con su corazón. «Es el momento, Ana», le susurró. Con la fe colisionando contra el miedo, Ana elevó el relicario hacia el cielo. «Si hay un propósito en este sufrimiento, si hay un camino a la redención, déjamelo saber», clamó. En ese instante, un viento feroz azotó la plaza. Una luz celestial descendió, envolviendo a todos en una bruma brillante. Ana se sintió como si flotara, una conexión divina anidada en su pecho. Sin embargo, la sombra traicionaba su presencia, tratando de dictarle sus miedos. Y entonces sucedió lo inesperado. Una grieta se abrió en el cielo, dejando salir a un espectro, una figura que no parecía de este mundo. Era un anciano de rostro arrugado y ojos llenos de sabiduría. Su voz resonaba como un eco lejano. «Ana, el tiempo no es lo que parece. Hay secretos que han sido ocultos, y tú eres la clave», dijo, extendiendo una mano hacia ella. Los murmullos se intensificaron, y el aire se tornó eléctricamente tenso. El anciano continuó: «Tu dolor y el de tu esposo fueron parte de un gran sacrificio. Un sacrificio para liberar a aquellos atrapados entre mundos. No solo buscabas luz, buscabas la verdad escondida en el sufrimiento». Ana sintió que su corazón se detenía. «¿Cómo es posible?», preguntó, con lágrimas en los ojos. «¿Por qué no me dijiste eso antes?». «Porque la fe nace del sufrimiento, Ana. Así es como se cultiva la verdadera luz», respondió el anciano con una serenidad que conectaba todos los hilos de su ser. Pero antes de que pudiera procesar esto, otro trueno resonó y la figura del anciano comenzó a desvanecerse. «Debes enfrentar una elección: liberar los secretos del pasado o quedarte en la sombra del dolor. Recuerda, la verdad no siempre es cómoda, pero es necesaria». Y en un parpadeo, la figura desapareció, dejándola con un profundo vacío. «¡No, espera!», gritó Ana. Pero ya era demasiado tarde. La multitud, impulsada por el miedo, comenzó a dispersarse, mientras ecos de imposible y mentira llenaban el aire. Ana sentía que todo lo que había creído se desvanecía. ¿Podría ser que su fe, así como su amor, se basara en una serie de mentiras? La revelación la golpeó con tremenda fuerza. Mientras se encontraba sola en la plaza, Ana se dio cuenta de que debía encontrar respuestas. No podría continuar sin desentrañar estos secretos, sin descubrir la verdad que había estado oculta en su dolor y en la vida de su esposo. En medio del caos, su determinación creció. «Si esto es un llamado, lo seguiré», resolvió. Y con ese nuevo latido de fe, el viento comenzó a soplar de nuevo, trayendo una voz suave, casi un susurro, que la llamaba. «Ana, la búsqueda apenas comienza. ¿A dónde la llevaría esta nueva revelación? ¿Qué otros secretos estaban ocultos? ¿Y qué camino debería tomar ahora?». La incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra persistente, empujándola hacia un futuro desconocido. Ana sentía que el aire se había vuelto denso, y una profunda incertidumbre la invadía. Mientras miraba a la multitud a su alrededor, las miradas se centraban en ella, expectantes, por el impacto de las revelaciones que aún la rodeaban. «¿Estoy realmente lista para enfrentar lo que vendrá?», resonaba en su mente como un eco persistente.
Justo cuando estaba a punto de responder, un trueno rasgó el cielo, y la sombra eclipsó aún más la luz. La figura oscura se expandió, como un manto que absorbía todo a su paso. Ana sintió que su corazón palpitaba con fuerza, como si su propio ser estuviera entrelazado con el destino de la plaza. Con un gesto, la sombra comenzó a revelarse, y Ana, paralizada pero inmóvil, en un acto de valentía, dio un paso adelante. «En el nombre de Dios me enfrento a ti», exclamó. La figura entonces se disolvió en humo, dejando caer un objeto brillante a sus pies. Al acercarse, Ana pudo ver que era un antiguo relicario, desgastado pero resplandeciente. Temblando lo levantó. Al abrirlo, una luz intensa brotó de su interior. Al instante, una corriente eléctrica la atravesó, iluminando toda su alma. «¿Qué es esto?», se preguntó. Las visiones comenzaron a surgir, un torrente de verdades que nunca había imaginado. En un instante, vio a su esposo, no solo como un ser querido, sino como un guerrero en el reino de los cielos, luchando contra fuerzas oscuras en nombre del amor y la fe. Vio un pacto que él había celebrado antes de partir, uno que había entrelazado sus destinos para siempre. «Tu fe alimenta nuestro viaje, Ana», resonó una voz familiar, y en ese momento comprendió que su dolor, en realidad, era parte de la batalla celestial. La multitud quedó boquiabierta. Murmullos de confusión llenaron el aire. Los rostros reflejaban incredulidad. «Eso es imposible», se escuchó en un rincón. «Ella no puede estar hablando en serio», gritó otro. Ana sintió la presión del juicio colectivo, pero había algo más poderoso que los murmullos de duda. Una paz indescriptible la envolvía. «El amor de mi esposo nunca se extinguió, se transformó en algo divino», pensó, pero la sombra no había desaparecido. Tras ella, sentía una oscura fuerza que coqueteaba con la desesperación. «No se olviden de lo que ha sido revelado», deseaba gritar. De pronto, los rostros de la multitud empezaron a distorsionarse, tomando formas grotescas. Las emociones de miedo y risa se mezclaron en una cacofonía. «Ana», le gritó Marta, su amiga y vecina, que parecía estar atrapada entre la realidad y la locura. «Es un engaño. Ella está intentando confundirnos». Ana sintió que su mundo se estremecía. «¿Cuál es la verdad realmente?», se preguntó mientras se tambaleaba entre la luz que la había llamado y la sombra que ahora la desafiaba. Entonces, el relicario comenzó a palpitar entre sus manos, resonando con su corazón. «Es el momento, Ana», le susurró. Con la fe colisionando contra el miedo, Ana elevó el relicario hacia el cielo. «Si hay un propósito en este sufrimiento, si hay un camino a la redención, déjamelo saber», clamó. En ese instante, un viento feroz azotó la plaza. Una luz celestial descendió, envolviendo a todos en una bruma brillante. Ana se sintió como si flotara, una conexión divina anidada en su pecho. Sin embargo, la sombra presionaba su presencia, tratando de dictarle sus miedos. Y entonces sucedió lo inesperado. Una grieta se abrió en el cielo, dejando salir a un espectro, una figura que no parecía de este mundo. Era un anciano de rostro arrugado y ojos llenos de sabiduría. Su voz resonaba como un eco lejano. «Ana, el tiempo no es lo que parece. Hay secretos que han sido ocultos, y tú eres la clave», dijo, extendiendo una mano hacia ella. Los murmullos se intensificaron, y el aire se tornó eléctricamente tenso. El anciano continuó: «Tu dolor y el de tu esposo fueron parte de un gran sacrificio para liberar a aquellos atrapados entre mundos. No solo buscabas luz, buscabas la verdad escondida en el sufrimiento». Ana sintió que su corazón se detenía. «¿Cómo es posible?», preguntó,
con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no me dijiste eso antes? Porque la fe nace del sufrimiento, Ana. Así es como se cultiva la verdadera luz, respondió el anciano, con una serenidad que conectaba todos los hilos de su ser. Pero antes de que pudiera procesar esto, otro trueno resonó y la figura del anciano comenzó a desvanecerse. Debes enfrentar una elección, liberar los secretos del pasado o quedarte en la sombra del dolor. Recuerda, la verdad no siempre es cómoda, pero es necesaria. Y en un parpadeo, la figura les apareció, dejándola con un profundo vacío. «No, espera», gritó Ana. Pero ya era demasiado tarde. La multitud, impulsada por el miedo, comenzó a dispersarse, mientras ecos de imposible y mentira llenaban el aire. Ana sentía que todo lo que había creído se desvanecía. ¿Podría ser que su fe, así como su amor, se basara en una serie de mentiras? La revelación la golpeó con tremenda fuerza. Mientras se encontraba sola en la plaza, Ana se dio cuenta de que debía encontrar respuestas. No podría continuar sin desentrañar estos secretos, sin descubrir la verdad que había estado oculta en su dolor y en la vida de su esposo. En medio del caos, su determinación creció. «Si esto es un llamado, lo seguiré», resolvió. Y con ese nuevo latido de fe, el viento comenzó a soplar de nuevo, trayendo una voz suave, casi un susurro, que la llamaba. «Ana, la búsqueda apenas comienza». Una sensación de inquietud y expectativa llenó su ser. Se dio cuenta de que el futuro que la esperaba no solo era incierto, sino que prometía un profundo despertar espiritual. Una nueva revelación estaba a la vuelta de la esquina, una que cambiaría no solo su vida, sino el destino de todos en la comunidad. ¿Qué otras verdades estaban ocultas? ¿Y qué camino debería tomar ahora? La incertidumbre se cernía sobre ella como una sombra persistente, empujándola hacia un futuro desconocido.